privilegio que nos dan. Venimos a adorar y a glorificar su santo y bendito nombre a su casa. Aleluya. Vamos a cantar unos preciosos coros. Gloria El primer coro Señor. que vamos a cantar: en el principio el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero
adorarlo al Señor Aleluya. con unos coros de adoración. Gloria al Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mi corazón te adora, mi corazón te Para Dios sea la gloria y la honra, hermanos, en el tiempo para mí. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Nos sentimos privilegiados de parte de Dios el poder estar nuevamente en este lugar. Y bienvenido cada uno de ustedes, cada uno por nombre. Bienvenidos a este lugar. Así que vamos a estar de pie y vayamos a las Escrituras. Gloria a Dios. Aleluya. El Evangelio San Mateo, Jesús. en su capítulo 18, versículo 21 y 22. Alabado Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Ya todos lo encontraron? Gloria a Dios. Leemos la palabra siempre honrando al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo y a su letra dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este tema, en alguna ocasión lo prediqué, lo Dios ponía en mi corazón, hablar acerca del perdón. El tema de esta noche es la importancia del perdón. Nosotros muchas veces pensamos que el no perdonar, pensamos que es algo que no trae deficiencia espiritual en nuestras vidas. Pensamos que es una palabra poca insignificante o insignificante. Pero en esta noche yo quiero hablarles acerca del perdón y de qué peso tiene el perdón en nuestras vidas. Cuán importante es el perdón entre nosotros como iglesia de Dios. Porque saben que muchas veces cuando nos sentimos ofendidos o hemos ofendido a nuestro prójimo, como que no estamos muy tranquilos, como que hay algo en nuestros corazones que no nos deja adorar a Dios con toda libertad. Pero cuando nosotros perdonamos a aquella persona que quizás nos ha ofendido, sentimos como que un peso se nos quita de encima. Entonces esa es la importancia del perdón. Y la palabra dice que así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos de perdonar al prójimo, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a aquellos que nos ofenden. Y Pedro le hace la pregunta a Jesús, que cuántas veces se podía perdonar al hermano que pecara contra mí. Le dice Pedro: sería mucho 7 veces. Le pregunta Pedro, pero Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón, perdonar es importante porque nos muestra y enseña el verdadero sentido y camino del amor. Y el camino para amar y ser amado es amando. Amén. Todo cristiano que desea crecer en el amor de Dios necesitará caminar la senda y el proceso del perdón y la liberación espiritual y emocional, lo cual trae sanidad en nuestra relación con Dios y el prójimo. ¿Saben? Muchas veces dentro de la iglesia, quizá van a ver algunos por ahí de que como que no se llevan muy bien, quizás por cosas pasadas en el mundo, por algunas palabras que quizás se dijeron y se ofendieron uno al otro, y quizás ahora han venido a Cristo, pero la espina sigue en el corazón. Se habla por nada más que la persona no vaya a pensar que quizás tiene un odio o rencor hacia ella, pero no ha llegado al punto de perdonarse para que esa carga, esa espina, ese odio, ese rencor se vaya del corazón. Muchas personas viven aún dentro del evangelio odiando a su prójimo por alguna ofensa que quizás le hizo en el pasado, y las personas se siguen haciendo daño cuando siguen odiando al prójimo, siguen odiando a su hermano, aún dentro de las familias. Muchas veces hay odio y no se llega al punto del perdón. Pero Dios a nosotros nos ha perdonado, y así como Dios a nosotros nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no perdonar una simple ofensa muchas veces? A veces pensamos de que porque aquella persona nos ofendió, tiene todo el derecho de venir a pedirnos perdón. Pero la palabra a nosotros nos dice que si aquella persona nos ofendió a nosotros tenemos el derecho de pedirle perdón. Alabado Dios. ¿Sabe que muchas veces nos pasa que el orgullo, el ego,
no nos permite humillarnos delante de Dios y delante de la persona para ir y pedirle perdón de todo corazón. Muchas veces nos sentimos nosotros que no queremos humillarnos de aquella persona, no queremos ir y decirle, mira hermano, si yo lo he ofendido, le pido que me perdone. Porque decimos nosotros, él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón, pero la palabra dice todo lo contrario. Nosotros podemos ir y pedirle perdón. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros queremos crecer espiritualmente, es necesario el perdón en nuestras vidas. Amén. Muchas personas aún viven odiándose dentro del evangelio y por cierta cosa a veces nosotros nos desanimamos de seguir en los caminos del Señor. Muchas veces llega el desánimo a nuestra vida porque no queremos ir a la iglesia y estarle viendo la cara a aquella persona que quizás nos maltrató, aquella persona que quizás nos maldijo, aquella persona que quizás nos dijo que nos iba a quitar la vida o que nos iba a hacer mucho daño. Y muchas personas viven aún odiando a su prójimo. Cuando estas cosas se dan dentro del evangelio en nuestras vidas, la Biblia nos narra y nos explica que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Por eso es necesario que en la iglesia de Jesucristo exista el perdón. Muchas veces pensamos de que el perdón es una palabra que no tiene peso, pero si nosotros analizamos la palabra del Señor, es una palabra que tiene gran peso para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. El perdón es ilimitado. ¿Sabe que si nosotros nos sentimos ofendidos por cierta persona, porque muchas veces hay personas que se ofenden o nos ofendemos por ciertas palabras, y que está aquello en el corazón que no nos deja adorar a Dios libremente, no nos deja a nosotros presentarnos delante de Dios y poder platicar con Él. Porque sentimos que hay algo en nuestro corazón que no nos da la libertad para poder acercarnos a Dios y poder adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Dios dice, si tienes algo contra tu hermano y vienes al altar, si le debes algo a tu hermano, ve y pídele perdón y presenta tu ofrenda delante de mí. Cuando habla de ofrenda, no simplemente está hablando de lo económico o financiero, sino que también habla con una ofrenda a Dios en adoración. Aleluya. Una ofrenda a Dios en alabanza. No vaya a pensar usted que está hablando literalmente del dinero, sino es una ofrenda de corazón que nosotros le damos a Dios. Pero si tenemos algo contra nuestro hermano y no le hemos pedido perdón, Dios no nos va a escuchar, no nos va a atender, no va a recibir esa ofrenda. En Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso con aquella persona que nos aborrece? Con aquella persona que ha deseado que nosotros muramos, que ha intentado quitarnos la vida. ¿Estaríamos dispuestos nosotros como cristianos a perdonar a aquella persona? O si viene a nosotros, nos pide pan, le damos. O si necesita un vaso de agua, se lo damos. Como cristianos tenemos que hacerlo y tenemos que perdonar de todo corazón, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nueva generación. Entonces, si tu enemigo o el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale a beber agua. Pero sabe, muchas veces pasamos todo el tiempo aborreciendo a las personas, deseándoles el mal,
deseando lo que aquella persona no sea prosperada, que le vaya lo peor en la vida, que fracase, que le pasen todas las desgracias en este mundo. Y vivimos odiando y vivimos pensando en ellos, nos acostamos pensando en ellos, odiándolos a ellos. Y son cosas que vienen a dañar nuestra vida espiritual con Dios. Son cosas que vienen a dañar nuestro corazón y que no nos permite concentrarnos en nosotros en las cosas de Dios. ¿Saben que hay personas que ni aún pueden dormir pensando en aquella persona que quizá le ofendió, en aquella persona que le desea el mal? Se acuestan pensando en ellos y se levantan pensando en ellos, porque quizá quieren lo peor para esa persona, pero nosotros como hijos de Dios debemos orar por ellos. Debemos pedirle a Dios misericordia por ellos, para que Dios pueda salvarlos. En 1 Tesalonicenses, vamos a ir viendo algunos pasajes. 1 Tesalonicenses, en su capítulo 5 y versículo 15, la palabra dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, han de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nosotros, si alguien nos hace mal, no podemos ir y pagarle con mal. Si alguien nos hizo mal a nosotros, hay que bendecirlo. Aleluya. Hay que pedirle a Dios por ello. Porque muchas veces, ¿por qué Dios ponía en mi corazón hablar del perdón? Porque fíjense que muchas veces dentro de las congregaciones podemos estar sentados con la persona a nuestro lado. Y aquí quizás nos hablamos porque la gente vea que nos hablamos, pero fuera no los podemos ni ver. Por allá quizás fuera de la iglesia lo ignoramos, no lo saludamos. Quizás nos esquivamos por otro lado por no encontrarnos con ellos. Entonces, pero cuando venimos aquí queremos fingir que nos amamos unos a otros. Queremos fingir que lo amamos, que hablamos en bien de Él, y muchas veces delante nosotros hablamos maravillas de aquella persona, pero detrás clavamos el puñal. Muchas veces delante de la persona nosotros hacemos creer a la gente que amamos a aquella persona, que es amigo, que es hermano, que es una persona cercana a nosotros, pero detrás de ellos comenzamos quizás a criticarlo, comenzamos quizás a murmurar de esa persona. Jesús. Pero nosotros a Dios no lo podemos engañar. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es perdonar de corazón. Porque muchas veces pensamos y hacemos y decimos que perdono, pero solo del diente al labio, pero no de corazón. Y entonces queda aquella raíz de amargura en el corazón, queda aquel odio en el corazón, queda aquella espina en el corazón que no nos va a dejar crecer espiritualmente. Muchas personas a veces fingen una cosa y son otra. Y muchas personas caen en el error. Quiero hablarles eso, caen en el error de que les gusta ofender a las personas y luego les piden perdón. Luego vuelven a ofenderlos sin pensar nada y vuelven a pedirles perdón. Pero eso se llama masoquismo. ¿Sabe que todos ofendemos? Y Santiago lo habla, que todos ofendemos. Pero podemos mejorar en nuestra vida espiritual, podemos mejorar como cristianos, como hijos de Dios, podemos mejorar. Si aquella vez cometí un error, hoy tengo que ver la manera de no volverlo a cometer. Pero muchas veces no nos importa y le decimos barbaridades a otro y decimos, bueno, después le pido perdón. Y luego lo volvemos a hacer y luego le volvemos a pedir perdón. Entonces caemos en lo que se llama masoquismo.
Porque el masoquismo significa que a aquella persona le gusta hacerlo. Le gusta hacerlo con las personas. Entonces, perdonar es el camino de la liberación espiritual, mental y emocional. ¿Sabe cuántos corazones siguen con heridas profundas? ¿Cuántos corazones aún viven en el pasado pensando en lo que le hizo su hermano? Pensando en lo que le hizo su padre. Quizá cuando vino a Cristo, papá lo echó de la casa, lo corrió de la casa porque no quería que se hiciera cristiano. Y hay personas que están dentro del evangelio pero viven odiando a su padre o a su madre o a su hermano por cierta acción. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, tengamos en mente, y en la enseñanza se hablaba, que el mundo nos va a aborrecer, porque no somos del mundo, el mundo ama lo suyo. Pero nosotros, como no somos del mundo, sino que somos de Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Y Jesús lo dijo: si a mí me aborrecieron, ¿qué no van a hacer con ustedes? Si con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿qué no pueden hacer con el árbol seco? Entonces, pero esas cosas nosotros debemos de dejarlas, debemos de olvidarlas, que quedan atrás como Dios hace con nosotros. Porque la palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él sepulta nuestros pecados en la profunda de la mar, perdona nuestras ofensas y nunca más se acuerda de ellos. Aleluya. Nunca más se acuerda de los pecados de nosotros. Él nos perdona y no se acuerda más. Entonces, de la misma manera, nosotros, como Cristo nos ha perdonado, nosotros también vamos a perdonar y olvidar aquello que queda en el pasado. Aleluya. Ya no traerlo a nuestra memoria, ya no traerlo a nuestro corazón, porque mucha gente vive odiando. Muchos cristianos viven odiando. Que ese hermano me cae mal, que ese hermano yo no lo puedo ni ver. Pero eso sería una pena nosotros como cristianos poder expresarnos de esa manera. Y si nosotros, por no humillarnos delante de Dios y delante de aquella persona, estamos apeligrando nuestra vida, estamos apeligrando nuestra salvación. La persona que se libera es aquella que perdona, echando fuera de su alma el pasado, la culpa, el rencor y la venganza que solamente lo envilece, lo consume en su interior y lo mantiene atado a heridas y dolores del pasado. ¿Cuánta persona vive atada al pasado? ¿Cuánta persona sigue pensando en lo que le hicieron en el pasado? Aún pensando si contrata a alguien para que le quite la vida a tal persona. Aún pensando pagar a ciertas personas para que vayan y le quiten la vida a aquella persona que quizás un día quiso quitarles la vida. Pero ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y que Dios nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar. El perdón. Aleluya. Perdonar de corazón. No solo de nada más del diente al labio, sino de corazón. ¿Saben que las personas muchas veces dicen: es que no puedo borrar lo que a mí me hicieron? Yo platicaba con una persona y decía: es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Como quizás no te lo hicieron a vos, vos pensás diferente. Y yo le decía: no, es que en Cristo las cosas son diferentes. En Dios las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia con los del mundo. El mundo que haga lo que quiera, y si quiere perdonar, que perdone. Pero nosotros debemos de marcar la diferencia como un pueblo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Porque saben que una de las cosas
Que yo les digo a las personas, hay que darle vuelta a la página y que eso quede atrás. Y no estar recordando las cosas que quizás nos hicieron daño un día, pero Dios nos ha sacado de ahí. Dios nos ha librado de esas cosas. Y lo hablaba el hermano Santiago y decía, Dios nos ha sacado de ahí, de ese mundo perverso, donde nosotros solo pensábamos que quizás en hacer lo malo, en hacerle daño a las personas, pero ahora Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha perdonado, por cuanto nosotros también debemos de perdonar. ¡Ey! Alabado Dios. Mateo, en su capítulo 18, en el versículo 35, así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El versículo 34, a este pasaje habla de los dos deudores. Usted sabe la historia o sabe el pasaje que habla de los dos deudores. Aquel llegó suplicando que se le perdonara la deuda y el amo se la perdona. Pero cuando aquel otro le debía, va y comienza a hostigarlo, a fastidiarlo, que le pagara la deuda. Y aquel no quiso que aquella persona le perdonara la deuda. Entonces, por eso dice aquí el pasaje, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo echó en la cárcel y le dijo, tienes que pagar lo que me debes, hasta el último centavo. Y dice el versículo 35, así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Si no perdonamos de todo corazón, Él nos va a echar en las prisiones. Él nos va a echar en el fuego que arde con azufre. Si no perdonamos de corazón. Por eso les digo, vean la importancia del perdón. La importancia que tiene el perdón. Perdonar es difícil, especialmente cuando creemos que tenemos la razón para no hacerlo. ¿Alguna vez a usted lo han ofendido y ha pensado de esta manera? No, si el que me ofendió fue él, tiene que venir y pedirme perdón a mí. Tiene que venir y besarme los zapatos si quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos nosotros humillarnos de aquella persona. Porque nosotros nos hemos sentido ofendidos, nos han humillado y no queremos pedirle perdón. Santo Dios. Y creemos que tenemos toda la razón para no hacerlo. Yo soy el ofendido y por cuanto tiene él que pedirme perdón a mí, si quiere. Y si no, hay que ver cómo termina, cómo le va. Pero las cosas son diferentes en el Evangelio. Tenemos que superar voces internas y el dolor y las emociones que nos impiden pronunciar en el interior de nuestro corazón una de las palabras difíciles o las frases del perdón. Hay voces que nos llegan al corazón y nos dicen, mira, no le pidas perdón. Hay otras personas que son usadas por el mismo diablo y nos dicen, no le pidas perdón. Él tiene que venir a ti a pedirte perdón. Muchas veces somos influenciados por personas a meternos más odio, más rencor contra nuestro prójimo para no pedirle perdón. Muchas veces quizás el enemigo pone los pensamientos, escuchamos aquellas voces que nos dicen no le pidas perdón. No le pidas perdón. Mira lo que te hizo. Mira lo que te hizo, mira lo que le hizo a tu hijo.
Mira cómo quiso quitarte la vida. No le pidas perdón y vivimos odiando a aquella persona. No lo saludamos. Lo ignoramos. Nos esquivamos. Muchas veces, aquí dentro de la iglesia, muchas veces como que estuviéramos de enemigo con el hermano y pasamos al lado y ni siquiera lo volteamos a ver. Santo Dios. Santo Jesús. Muchas veces pasamos ahí ignorando a los hermanos y no ni los saludamos. Y la persona dice, ¿será que este hermano está enojado conmigo? El hermano hoy no me quiso hablar. El hermano hoy no me saludó. Pues vaya usted y salúdenlo. Dele la mano. Y si usted lo ve un poco diferente, dígale, hermano, a solas, hermano, si lo he ofendido, perdóneme. Alabado Dios. Aleluya. Si lo he ofendido, le pido una disculpa, le pido perdón. Porque quizás usted analiza a aquella persona que se ve un poco distanciada, que se ve un poco diferente. Es que algo quizás anda pasando. Porque muchas veces decimos palabras y ofendemos y no nos damos cuenta. Muchas veces quizás le hacemos una broma al hermano y el hermano sintió que lo ofendimos. Y el hermano se va un poco molesto, un poco enojado con nosotros. Pero cuando ya vemos nosotros esa diferencia es de ir, hermano, disculpe, si lo he ofendido, le pido perdón. Palabra que es fácil de pronunciar, pero lo difícil es que no queremos humillarnos. Eso es lo difícil para nosotros, que no queremos humillarnos delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Pero qué bonito cuando nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Dios nos va a exaltar, porque Dios lo que quiere es la humildad en el corazón del ser humano. Perdonar cuando nos ha ofendido y humillado es realmente cuando podemos manifestar la grandeza de nuestro corazón, completamente rendidos al señorío amoroso de Jesucristo. No, Dios. Sabe que la persona vea en nosotros que Dios ha hecho un cambio, Aleluya. que Dios ha transformado nuestro corazón. Gloria a Jesús. Si quizás con aquel en el mundo no se podía ni ver, pero ahora que nosotros o usted ha venido a Cristo, usted se le puede acercar, hablarle con amor, hablarle de Cristo, presentarle el plan de salvación, que Cristo le ama, y comenzar a charlar, comenzar aquella intimidad, aquella comunión con la persona. Pero cuando no, pasamos echándole maldiciones. Sabe, mucha gente aún está traumatizada por lo que le pasó en el pasado. Vive pensando todo el tiempo, en su cabeza da vuelta las cosas pensando en lo que le pasó en el pasado. Santo Dios. Y eso hace que nuestro corazón se contamine. Eso hace que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de odio, se llene de rencor. Y nos mantiene oprimidos, desanimados. No hay aliento en nosotros. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que están dañando nuestro corazón. Amén. Ciertas cosas que no nos están permitiendo a nosotros adorar a Dios con toda libertad. Porque muchas veces quizás no adoramos a Dios con toda libertad porque tenemos algo con nuestro hermano. Estamos pensando, no, ahí el hermano me ofendió, el pastor mira lo que me dijo un montón de cosas, por eso yo no quiero ir a la iglesia, no me dan ganas ni de cantar, no me dan ganas de hacer esto ni lo otro. Bendito Dios. Porque sabe que hay personas que quizás uno les puede dar una idea en algún plan de trabajo y se sienten ofendidas. Hay personas que muchas veces en reuniones se sienten ofendidas por algo que se dice, por algo que se comenta. Y se trata de alejar del grupo, se trata de apartarse del grupo y comienza a maquinar en su mente, a decir, no, es que ahí no valgo nada, es que ahí no importa en medio de ellos. Y las personas se sienten ofendidas y tienden
alejarse de las cosas de Dios. Solamente alguien lleno de amor y la presencia de Dios puede amar auténticamente y puede decirle al ofensor que lo perdone. Lleno de amor. Cristo Jesús. El amor de Cristo ha llenado nuestro corazón. Y por cuanto el amor de Cristo ha llenado nuestro corazón rebosa de gozo. Y ya no nos tiene que importar el pasado, sino el presente y el futuro que nos espera con Dios allá en la gloria. Eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Lo que nos espera con Dios. Vea Dios cuántas cosas nos ha perdonado a nosotros. Aleluya. Cuánta deuda Dios nos perdonó a nosotros. Una deuda que éramos incapaces de pagar, que no se puede pagar ni con todo el oro del mundo. Esa deuda Dios nos ha perdonado. Y nosotros muchas veces una simple ofensa no queremos perdonar. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pisoteen el orgullo. No queremos que nos pisoteen el ego. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo. Nuestro ego se inflama. Y muchas veces queremos sentirnos superior a aquella persona. No como el líder tiene que venir a pedirme perdón a mí. No. Las cosas no son así. Las cosas son diferentes. Amén. Dios. En Lucas 17:4 y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Sabe lo que haríamos nosotros? Este está loco. Ya lo perdoné y sigue viniendo a pedirme perdón. ¿Qué le estará pasando a este? Pero está haciendo lo que la Biblia demanda, pidiéndole perdón. En Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. La palabra es clara en decirnos y advertirnos que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Cierto que cuando venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados. Pero muchas veces ofendemos al prójimo y nos quedamos ahí nomás. Y seguimos nuestra vida en el Evangelio. Pero no llegamos al punto de pedirle perdón a aquella persona que ofendimos. Y si Cristo viene y nos encuentra en esa condición, lamentablemente nos podemos quedar. Porque la Biblia nos dice, no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Por qué? ¿Por qué Efesios lo dice? Que no dejemos que el sol se ponga vuestro enojo. Porque si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, si Cristo viene podemos quedarnos. Si la muerte nos sorprende, podemos perdernos. Por eso Pablo le dice a los Efesios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles al respecto es muy clara. Si queremos experimentar el perdón, la sanidad y la libertad, necesitamos perdonar también a los que nos ofenden. Si queremos experimentar la libertad y la sanidad, debemos perdonar.
Es así que nosotros podemos experimentar muchas cosas en los caminos del Señor. Hay mucha gente que vive amargada. Hay mucha gente, muchos cristianos que viven odiando, que viven criticando, que viven con el rencor en sus corazones. Hay mucha gente que usted lo mira igual todo el tiempo. No participan, no toman un liderazgo, no toman un privilegio, no hacen nada porque viven odiando, porque viven una vida raquítica ante los ojos de Dios por la falta de perdón en su corazón. Son cosas que nos llevan a un precipicio. Son cosas que nos llevan a una caída espiritual, donde quizás nos estancamos y de ahí no pasamos, no prosperamos, porque nuestro corazón sigue dañado. Nuestro corazón aún sigue ofendido. Marcos 11:25 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si venimos a orar y nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, nuestra oración no va a ser escuchada por Dios. Nuestra oración no va a ser recibida por Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando delante de Él no con un corazón humilde, sino con un corazón lleno de odio y de rencor. Y esas oraciones Dios no puede escucharlas. Pero cuando nos liberamos de esas cosas y nos acercamos a Dios, Dios nos va a atender nuestra oración. Dios va a escuchar nuestra súplica y va a contestar a nuestras peticiones. Otro pasaje que nos habla acerca del perdón es en Colosenses, su capítulo 3 y versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Así que uno de los primeros beneficios del perdón es que así como nosotros perdonamos, también seremos perdonados. Así como nosotros perdonamos, también seremos perdonados. Libertad del pasado. El perdón nos libera de las heridas, el dolor y el peso del pasado. Les decía al principio, cuando perdonamos sentimos que una carga se nos quita de nuestro hombro. Sentimos que una carga se quita de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay libertad para adorar a Dios. Los sentimientos negativos que traen los recuerdos de heridas y dolores pasados no nos dejan vivir felices. No nos dejan vivir felices. ¿Saben que algunos estudios realizados por la ciencia, el perdón dice que mejora la salud? El perdón mejora la salud. ¿Saben que hay personas que viven amargadas y pelean con medio mundo? Solo enfermos pasan. Hay personas que no pueden ver a cierta persona porque le están echando maldiciones, le están diciendo hasta lo de que se va a morir. Y esa persona vive físicamente, están dañadas
de su corazón viven enfermas, porque en su corazón hay amargura, en su corazón hay rencor. Entonces el corazón se mantiene enfermo porque vive odiando a las personas. Hay personas que no tienen paz en su corazón porque viven peleando con el vecino, viven peleando con el perro, con el gato y con el que se le ponga por el camino. Entonces la ciencia o algunos estudios dicen que el perdón mejora la salud. Adiós. ¿Saben que las personas que no saben la palabra perdón viven solo amargados, ofendiendo a la gente? Viven todo el tiempo enfermos, decaídos. Y nosotros debemos de cuidar nuestro corazón porque de él manda la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que dice es que de él depende la vida. Del corazón depende nuestra vida. Porque si nosotros mantenemos un corazón herido, lleno de rencor y de odio, vamos a pasar enfermos, tanto físicamente como espiritualmente, y nos vamos a perder. Por eso el proverbista dice que de él depende la vida, de nuestro corazón depende la vida. Y algunos estudios realizados manifiestan que las personas que perdonan manifiestan sentirse más felices. ¿Sabe que la persona que no vive odiando, esa persona vive contenta? Si ve a aquel que está prosperado, él se alegra. Si ve a aquel que es bendecido, él se alegra. Si ve a aquel que es prosperado en gran manera, se goza, se alegra, es feliz. Tenga o no tenga, es feliz. Y muchas personas a veces no tienen nada y viven envidiando y deseándole el mal al que tiene. Y hay personas que tienen, pero no quieren que otro sea prosperado, no quieren que otro sea bendecido y pasan deseándole el mal a ciertas personas. Aún dentro de la iglesia, aún los cristianos muchas veces pasan ahí pensando de que aquel no sea bendecido, de que aquel no sea prosperado. Quizás están pasando momentos difíciles y están pensando hacerle daño a otras personas. Están deseando que le pase lo peor a la otra persona, que le pase lo peor a su prójimo. Y si le pasa algún accidente, dice, bueno está que le haya pasado. Si está enfermo, bueno está que está enfermo. Porque muchas veces pensamos de esa manera. Cuando aquella persona no nos puede ni ver, nosotros, si está enfermo, nos alegramos. Porque aquella persona está en cama, nos alegramos. Porque aquella persona tuvo un accidente, está en el hospital, nos alegramos. Porque aquella persona perdió su carro, nos alegramos. Pero el evangelio no debe de ser así. El cristianismo no debe de ser así. Sino que a lo contrario, nosotros, si aquel llora, nosotros lloramos. Si a aquel le pasó algo, nosotros lamentamos. Pero muchas veces, lamentablemente, dentro de las congregaciones no hay perdón entre nosotros. No vamos y nos humillamos y pedirle perdón a aquella persona. Y les decía, nos saludamos como que nada ha pasado. Y es posible, le damos hasta un abrazo. Pero fuera de aquí, las cosas son diferentes. ¿Sabe que hay gente que lo mira a uno, quizás en la tienda, en los moles, lo mira que va, agarra por otro lado?
Y uno dice, pero ¿qué tiene el hermano contra mí? ¿Será que yo le he ofendido? ¿Será que le he hecho algo al hermano que mejor se aparta en vez de decirle, hermano, Dios le bendiga, qué gusto de verlo? Santo Dios. Aleluya. Me alegra que también ande por aquí de paseo. Santo Dios. Santo Jesús. Pero uno tiende a pensar que tendrá el hermano, ¿por qué se me ha apartado? ¿Por qué se me fue por otro lado? Y usted por allá un día lo encuentra, o cuando viene a la iglesia, allá lo vi en la tienda. Fíjese que yo no lo miré. No, sí, quizás lo ignoró por no hablarle. Entonces uno tiende a pensar, ¿qué estará pasando? Porque a veces hay hermanos que se esconden de uno. ¿Será que se le debe? ¿O nos debe? ¿O le hemos ofendido? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Como hermanos en Cristo, como una familia, es de amarnos unos con otros y estrechar la mano con amor. Santo Jesús. Y muchas veces no expresamos la palabra que diga, le amo en el amor del Señor. No expresamos esas palabras. Está pasando quizá un momento difícil de su vida. No nos acercamos a darle palabras de aliento. ¿Por qué? Porque mejor es para nosotros alegrarnos por lo que le está pasando. Por eso el perdón es importante en los cristianos, Amén. en la iglesia. El perdón es importante entre nosotros como hijos de Dios. Amén. Si queremos ser sanados de nuestro corazón, si queremos ser bendecidos de parte de Dios, si queremos crecer espiritualmente y queremos llegar al cielo, hay que aprender a perdonar las ofensas. Oh Dios, aleluya. Y no importa quién nos haya ofendido. No importa quién nos haya ofendido. Porque sabe que con algunas personas que quizá, a esa sí voy y le pido perdón, pero a aquella no. Con aquella no voy. ¿Por qué? Porque quizá lo sigue odiando. Le sigue deseando el mal. Y con esa persona no. A esa no me le acerco. Porque si me le acerco me puede picar. A veces yo me pregunto por qué dentro de las iglesias, por qué dentro de la congregación, el cuerpo de Cristo, existen estas cosas. Mas los del mundo ya están en su fiesta, todos platican, todos gritan y hacen de todo, todos están en armonía. Pero en el cuerpo de Cristo muchas veces, con aquel platico, pero con aquel no. Con aquel yo me acerco, pero con aquel no. Y así nos pasa muchas veces. Se ha hablado en algunas reuniones que solo nos miramos aquí y Dios le bendiga a algunos y otros, cuando usted ve, solo pasan de largo. Bendito Dios. Alabado Jesús. No nos saludamos unos con otros. Amén. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, Alabado Jesús. usted llega con una sonrisa, saluda a su hermano. Aleluya. Con una sonrisa. ¿Qué cuesta darle una sonrisa a un hermano? Santo Jesús. Dale la mano con amor, con respeto, Sí es, amén. con armonía, como el cuerpo de Cristo que somos. Aleluya. Y que no existe el odio ni el rencor en nuestras vidas, Amén. sino que en nosotros exista la felicidad, el gozo, la paz, el amor, la armonía, la comunión, la humildad. Eso tiene que existir en nuestros corazones como un pueblo de Dios, como un solo pueblo comprado por la sangre de Cristo. Debemos y tenemos que vivir en armonía unos con otros. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Y no nada más
aquí te miro, ni te saludo, me voy a casa. Vino el hermano o no vino, no le interesa, no le importa. Pero es importante que practiquemos el perdón. Si usted se siente ofendido por alguna persona, vaya y pídale perdón. Bendito Dios. Pídale disculpas Santo Dios. Aleluya. para que Dios reine en su corazón. Para que el Espíritu Santo reine en su vida y ministre su vida. Que lo llene de su presencia y sea bendecido en gran manera. Santo Dios. Aleluya. Y que Dios nos ayude cada día. Amén. Amén. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros.